Hola a todos, hoy vamos a hacer un autorrellenador automático para nuestros acuarios o gambarios, para poder simplificarnos los cambios de agua. El cuerpo lo vamos a imprimir con la impresora 3D, usaremos boyas con interruptor magnético y también válvulas electromagnéticas. Para empezar, ponemos un like a este vídeo, bajamos a la descripción del vídeo y nos pasamos a la página del proyecto. Ahí estarán todos los archivos STL, los descargamos e imprimimos con la impresora 3D. Si te interesan más proyectos, también los puedes encontrar en mi página de Thingiverse o en la página del proyecto. Así que cuando tenemos ya todos los modelos imprimidos, quitamos todos los soportes y los preparamos para trabajar con ellos. Necesitaremos una boya de interrupción magnética y una válvula electromagnética con bujía de 4 mm para usar tubos de osmosis. También en la página del proyecto puedes encontrar todos los esquemas y explicación más detallada. Cogemos un codo de 45 grados con una rosca por un lado y por otro lado entrada para tubos de 6 mm, lo que se usan para osmosis. Necesitaremos también brocas para hacer roscas en los agujeros. En concreto, aquí vamos a necesitar una broca M10 con paso de 1,5 mm. Cogemos la base y con cuidado hacemos la apertura para poder enroscar el codo de 90 grados más adelante. Una vez hecha la apertura, podemos coger el codo y enroscarlo en su sitio. Lo tenemos que poner recto y enroscarlo a fondo para que quede bien puesto. Ahora cogemos un tubo de 6 mm y la válvula electromagnética. Colocamos la válvula electromagnética en el sitio donde tiene que ir y medimos la distancia para poder cortar un trozo de tubo. Para ello introducimos el tubo a fondo en el codo y colocamos la válvula para medir la distancia y cortar el tubo. Según vemos, la distancia es de 3 centímetros, así que cortamos un trocito de tubo de 3 centímetros. El tubo que hemos cortado lo colocamos en la boquilla de la válvula. Después introducimos el tubo en el codo y colocamos la válvula en su sitio. Encendemos el multímetro y lo ponemos en el modo de diodo. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar los cables de la válvula al multímetro. Una vez que los cables están conectados, podemos comprobar el funcionamiento de la boya. Podemos ver que cuando sube la boya se activa y cuando baja se desactiva. Pero nosotros necesitamos al revés. Cuando baje se active y cuando suba se desactive. Así que para cambiarlo tenemos que quitar el plástico y dar la vuelta a la boya. Ponerla en su sitio y cerrar de nuevo el plástico. Así obtenemos el resultado que necesitamos. Los cables que trae la boya son demasiado largos, así que medimos más o menos unos 15 centímetros y los cortamos para poder maniobrar más fácil con ellos. Una vez hecho eso, podemos introducir la boya en el segundo agujero de la base. Ahora cogemos la tuerca y sujetamos la boya en la base. Ahora vamos a hacer un poco de electrónica. Necesitamos algunos componentes como un MOSFET 520, un par de resistencias y también un DC-DC con salida fija de 5 voltios. Primero soldamos el cable amarillo al drain. Después soldamos el cable verde al source. Y por último el cable blanco al gate. Cogemos un par de tubos termorretráctiles, los cortamos a una medida de 2 centímetros y los colocamos en los cables del MOSFET. Vamos a coger una resistencia SIMD de 1K y la soldamos entre gate y source. Protegemos los cables de nuevo con los tubos termorretráctiles. Para poder alimentar el MOSFET, la mejor opción es usar un DC-DC con una salida fija de 5 voltios. Creo que es una de las mejores opciones porque es muy compacto
y además lo podemos alimentar en un rango de 7 hasta 26 voltios. Para poder conectar una válvula más de seguridad, usaremos un puerto RCA. Así que estañamos y soldamos un cable rojo para el positivo y un cable blanco para el negativo. Protegemos los cables con 2 trocitos de tubo termorretráctil. Aparte vamos a colocar un diodo de source a drain para protección. Usaré un diodo SIMD porque es muy pequeño. Realmente podéis usar el que queráis. Cortamos la pata de gate y le soldamos una resistencia de 1K. Para la entrada de alimentación usaré un conector XT30, simplemente porque es muy chico y es mucho más cómodo. Aplicamos estaño y soldamos 2 cables, el cable blanco para el negativo y el cable naranja para el positivo. Después protegemos con los tubos. Lo colocamos en la apertura del conector. Después con una broca de 2 milímetros hacemos un agujero. Preparamos el agujero que hemos hecho con un tornillo de 2 milímetros. Colocamos el XT30 en su sitio y con cuidado hacemos una marca con la broca. Después abrimos un pequeño agujero en XT30. Al final volvemos a colocar el XT30 en su sitio y con un tornillo de 2 milímetros lo atornillamos para dejarlo sujeto. Ahora cuando metemos o saquemos un conector nunca se moverá. Colocamos el RCA en su agujero y lo enroscamos. Trenzamos todos los cables para poder trabajar más fácil con ellos. Ahora nos toca colocar el tubo de 6 milímetros en la otra boquilla de la válvula. Cortamos el tubo a la medida que necesitamos. El tubo después de cortar hay que repasar con un cúter para que quede más uniforme. Al final del tubo colocamos un pasador de conexión, así podremos conectar otro tubo de la manera más fácil. Vamos a unir la tapa de la base con el cuerpo. Para ello necesitaremos 4 tornillos M2 y a continuación los atornillamos. Para colocar hay varios modelos, todo depende del grosor de cristal de vuestro acuario. Yo dejaré modelos de 5 hasta 10 milímetros. En mi caso yo usaré uno de 10 milímetros y otro de 6 milímetros. Así que seguimos los pasos que vemos en el vídeo. Atornillamos 3 tornillos en el modelo de sujeción, damos la vuelta al cuerpo y atornillamos con cuidado todos los tornillos. En caso si queremos un nivel más bajo de agua en nuestro acuario, podemos colocar arandelas de 2 milímetros. Yo en mi caso usaré 3 para que el nivel del agua no sea tan alto en el acuario.
Para todas las manipulaciones quité la boya, ahora la vuelvo a poner de nuevo. Para tener un indicador de funcionamiento necesitamos un diodo LED, una resistencia y también un par de cables. Cortamos los dos extremos de la resistencia y también las patas del diodo al mínimo. Cuando hemos terminado, podemos colocar el diodo en el cuerpo. Ahora cortamos los cables a una medida más pequeña para poder soldar el DC-DC de 5 voltios. Aquí os dejo también algunas tomas con las pruebas que estaba realizando para no meter la pata más adelante. Estaba comprobando si todo funciona según lo planeado y el consumo de las válvulas, por supuesto, porque como comenté antes, usaré dos autorrellenadores para dos acuarios diferentes, pero solo con una única válvula de seguridad. Soldamos el conector XT al DC-DC de 5 voltios, primero el positivo y después el negativo. Ahora cogemos de nuevo el MOSFET. Soldamos el cable blanco del MOSFET, que es el source, al negativo de la entrada XT30. Al positivo del XT30 soldamos un cable de la válvula, no importa cuál es de los dos. Al segundo cable de la válvula soldamos el drain del MOSFET, que es el cable amarillo. Aplicamos el estaño en los cables de la boya y los preparamos para soldar. Un cable de la boya tenemos que soldar al positivo de 5 voltios y el otro cable de la boya soldamos al gate del MOSFET, que es el cable verde, y al positivo del indicador LED. Cubrimos todos los cables soldados con el tubo termo. Después metemos el DC-DC y los cables en un tubo termo más grande. El MOSFET también lo metemos en un tubo termo retráctil. Aplicamos un poco de calor con el mechero para que se encoja el tubo. Realizamos el mismo proceso con el otro para que se quede muy bien cerrado. A esta altura ya tenemos casi todo terminado, nos está quedando bastante compacto. Por último nos queda solo colocar la tapa de arriba. Antes de eso organizamos todos los cables dentro para que queden bien colocados. Una vez hecho eso podemos cerrar la tapa. Atornillamos con los tornillos M2 la tapa. Se necesitan 4 en cada extremo, pero con 2 cierra perfectamente.
Si solo vais a usar para un acuario este rellenador, ya podemos decir tal como se ve se puede usar. Pero si queremos usar para 2 acuarios necesitamos añadir algo más. Algo más es un MOSFET adicional en cada uno de los autorrellenadores, porque para que podamos usar 2 conectados a la única válvula de seguridad, hay que hacer que funcionen cada uno por separado. Todos los esquemas dejaré en la página del proyecto. Conectamos un tubo de osmosis y alimentamos el rellenador con 12 voltios. Directamente podemos observar su funcionamiento. El diodo verde nos indicará directamente si se está rellenando o no el agua en nuestro acuario. Creo que ya nunca más necesitaremos ir con tubos y botellas de agua. En mi caso es complicado, porque tengo un acuario de 300 litros y el agua que uso es de osmosis, con sales minerales por supuesto. Realmente me ahorra mucho tiempo a la hora de cambiar el agua. Espero que también haya podido ayudar a vosotros. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en ponerle un like, suscribirte y compartirlo. Sé que para ti no te cuesta nada, pero para mí es un estímulo para hacer nuevos proyectos.